Para los osteópatas que trabajen el tema visceral y que quieran trabajar el tema craneal y que hagan unas buenas normalizaciones, lo único que necesita un buen osteópata es una buena camilla. Es decir, aquí en EMPO, todas las camillas con las que trabajamos siempre son hidráulicas y de muy buena calidad, de tal manera que puedes bajar y subir la camilla desde cualquier parte de donde estás, estando sentado, estando de pie, y puedes mover cualquier parte de la camilla. Todas las partes de la camilla se pueden mover. Es algo importante porque cuando buscamos precisión, cuando buscamos que cuando vayamos a hacer una técnica la camilla no se mueva, necesitamos tener un buen material. Es la única inversión buena que tiene que hacer un osteópata. En EMPO, bueno, tenemos todas las camillas así y me gusta como afianzar eso, porque es una inversión, es una buena inversión para un osteópata, ¿vale? Una camilla hidráulica eléctrica o de pedal, pero que sea buena. Vamos entonces a poner en marcha el movimiento de bombeo del MRP, cómo se transmite eso a todos los huesos del cuerpo. Es decir, aunque la bomba que hemos estado explicando sobre el MRP solo sea un globo que se está hinchando dentro del sistema nervioso central, dentro del cráneo y dentro de la columna y dentro del sacro, esta bomba, por el simple hecho de enderezar los diafragmas, y ahora veremos lo que significa exactamente eso, va a hacer que todo, que es como si de repente estuviésemos haciendo una inspiración diafragmática. Durante la inspiración diafragmática el diafragma baja y todos los diafragmas, el diafragma pélvico, el diafragma craneal y el diafragma torácico se aplanan. Incluso los pies se aplanan, incluso la mandíbula se aplana. Vamos a explicar este micromovimiento en todo su conjunto durante lo que se llama una flexión craneal. Es decir, el movimiento en el cual los plexos coroideos están creando líquido cefalorraquídeo y no se está reabsorbiendo en los corpúsculos aracnoideos. Entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos que sentir. Esto que voy a explicar es lo que en su momento me explicó Claude, mi profesor, y que en su momento no pudo explicármelo con huesos porque solo teníamos los huesos del cráneo, solo me lo explicó del cráneo, pero que poco a poco, con los años de estudio, de ir mirando exactamente cómo funciona cada articulación, a día de hoy voy a tratar de transmitiros los movimientos de los huesos más importantes, no me entender en los huesos pequeños, solo huesos grandes, y cómo se tiene que diagnosticar en fisiología. La fisiopatología no voy a decirlo porque me tiraría toda una eternidad, pero con esto que voy a contar ahora, que espero que guste mucho a todos los osteópatas, es el movimiento que se siente durante la expansión, durante la flexión craneal, ¿vale? Entonces vamos a empezar evidentemente por el cráneo y vamos a ir continuando primero hacia los pies y luego hacia los brazos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar por el hueso occipital. Tener en cuenta que cuando vamos a escuchar el MRP, la mayoría de las veces vamos a escuchar con la persona tumbada. Entonces voy a tratar de hacer todos los movimientos de tal manera que podamos entenderlos tumbados, ¿sí? Empezamos por el hueso occipital. El hueso occipital y el hueso esfenoides, con el vómer y un hueso que se llama vómer y arriba, que el que he quitado, que es etmoides. Vamos a empezar con este movimiento, ¿vale? En la fisiología del MRP, los huesos, el principal movimiento es el movimiento anteroposterior. Siempre que queréis recuperar el movimiento del MRP o ayudar a estimularlo, siempre primero trabajar los huesos centrales. ¿Por qué? Porque el diseño, primero, ante todo, es anteroposterior. El bebé, el primer movimiento que quiere hacer es este. Vamos a ir empezando a entrar en la lordosis cervical y seguidamente, cuando nos vamos a poner de pie, en la lordosis lumbar. Entonces, el movimiento anteroposterior es el movimiento para el cual estamos diseñados. De hecho, si me quedo de pie y me dejo caer o me desconectaran, caería hacia adelante y hacia adentro, porque estoy diseñado para eso. Esa es la fisiología.
y tiene su porqué, ya veremos. Pero tenemos que entender que estos huesos centrales, el occipital, el esfenoides, el frontal y etmoides, ¿sí?, son huesos que van a moverse antero-posteriormente, mientras que los huesos que van hacia la periferia van a hacer más bien rotación externa. Y todo eso entra dentro de la flexión. ¿Por qué se llama flexión? Se llama flexión porque la esfenobasilar, la SEB, es la que decide este movimiento. Entonces, es porque aquí hay una flexión, por lo que a todo se le llama flexión, aunque fisiológicamente en su mecánica sea una extensión. Eso no importa. Durante el MRP, durante el movimiento de flexión, a todo se le llama flexión o rotación externa si es un hueso periférico. Eso siempre es así, independientemente de cómo está coordinada esa mecánica, ¿vale? Entonces, el occipital, el movimiento fisiológico de la expansión, de la flexión del occipital sería este, es decir, es como si estuviese acunándose, y su eje de movimiento pasaría por la apófisis yugular del occipital, sería un eje transversal, y es solo este eje para ese movimiento. Teniendo en cuenta que esto sería de pie, una persona cuando está tumbada estaría así, es decir, el agujero magno mirando hacia los pies. Entonces yo tengo que sentir que el occipital hace ese movimiento. Esa sería la flexión del MRP. Y esta sería la extensión, flexión, extensión. El esfenoides, que se articula justo por la apófisis basilar, va a continuar ese movimiento de flexión. Y también es un eje transversal. Es decir, es exactamente el mismo eje que para el occipital. Es un eje que va atravesando de lado a lado de tal manera que el esfenoides va a hacer este movimiento durante la flexión. Es decir, voy a ir hacia adelante. ¿Qué pasa con los huesos? El occipital no es un hueso lateral, es un hueso central, igual que el esfenoides, pero el esfenoides llega hasta los laterales. Es decir, que además de ser un hueso central, como podéis ver en su cara superior, esta es su cara anterior, esta es la cara superior, el esfenoides, que aquí viene a articularse el frontal, las alas mayores del esfenoides tienen un bisel interno. Este bisel interno recoge al esfenoides como si fuese el atlas, ¿no?, en forma de bóveda, en el cual viene a apoyarse el bisel externo del frontal. Viene a encajarse. ¿Qué ocurre? Cuando voy a hacer la flexión, por el diseño que tiene el esfenoides, cuando voy hacia adelante, las alas mayores, además de ir hacia adelante, se abren ligeramente. Es decir, voy a colocarme en las alas mayores y voy a sentir que además de ir hacia adelante, se abre ligeramente. Entonces, ya tenemos el primer movimiento de la flexión entre el occipital y esfenoides, que es este movimiento. Flexión, extensión. Si tenemos en cuenta que la persona está tumbada, sería así. Flexión, extensión. Yo siento que los cóndilos del occipital me tiran hacia los pies y ligeramente hacia el techo, mientras que las alas mayores van hacia los ojos y abriéndome lateralmente. El siguiente movimiento sería el del etmoides, pero como el etmoides está dentro y no tenemos que enrollarnos mucho sobre algo que no podemos verificar, pues sigo sencillamente la lógica del engranaje y cuando el esfenoides hace la flexión, el etmoides hace una flexión de este tipo. Se sigue todo engranando. La flexión, que coincide precisamente con que la apófisis Christagalli está siendo estirada por la dura madre, la hoz del cerebro. Curiosamente. Justo encima
tenemos el frontal, que también tiene un eje transversal para este movimiento. No estoy complicando nada, solo estoy haciendo los movimientos principales. Entonces, el frontal, cuando viene la flexión del esfenoides, el frontal hace ese movimiento. Es decir, se destapa. ¿Por qué? Primero porque es empujado hacia adelante conjuntamente con el esfenoide, ya que estoy subido encima de él. Pero, como el esfenoide se abre, el esfenoide tiene esta tendencia a abrir por su bisel interno, el frontal se comporta al mismo tiempo también como un hueso que sea par. Es decir, el frontal, además de ir hacia adelante, si yo pongo los dedos aquí, voy a sentir que de aquí entra. A pesar de que yo voy yendo con el frontal hacia adelante, y aquí hay muchas confusiones que estoy viendo en internet porque no entienden muy bien cómo va la mecánica, el secreto está en darse cuenta de que el frontal funciona como si fuesen dos huesos en vez de uno. A pesar de que voy hacia adelante, siguiendo este engranaje de occipital esfenoides, aquí estoy reculando. Aquí, en este centro, en la sutura metópica, estoy reculando. Sería el punto de fractura del hueso. Entonces, al recular hacia atrás, al mismo tiempo que me estoy destapando, salgo más lateralmente que del centro. Entonces, a pesar de que estoy destapándome con el frontal en la flexión, estoy haciendo esto, roto más de los laterales que del centro, y tengo la sensación, y es real, de que aquí el frontal se aplana. Pero no porque estoy haciendo ese movimiento, sino porque cuando estoy abriendo, abro más lateralmente y esto tiene tendencia a aplastarse. Se forma una tensión que, como podéis ver aquí en el hueso, es una continuidad de la apófisis Christagalli. Entonces, entre apófisis Christagalli y luego este tabique, donde va agarrado la membrana de tensión recíproca, la hoz del cerebro, tengo este engrosamiento óseo y esta continuidad ósea, que luego se continúa con las membranas, van a tirarme, literalmente van a tirar hacia adentro del frontal. A pesar de que yo voy destapándome con el frontal, aquí entro hacia adentro. Entonces yo tengo que sentir que la parte superior de mi cabeza se aplana, mientras que aquí está entrando hacia adentro. Y si me coloco en esta parte del frontal, siento que el frontal sale hacia afuera. A pesar de que estoy haciendo este movimiento, me estoy aplanando. Eso es algo que confunde mucho y por eso lo explico lo mejor que puedo para que no haya tantas confusiones, ya que la gente piensa que la flexión, muchas veces me encuentro con que dicen que la flexión es esto, y no es cierto. ¿De acuerdo? La flexión del frontal es así y sale más lateralmente. De tal manera que tengo un eje transversal para el movimiento de flexión. Luego tengo dos ejes verticales para cada lado de la sutura metópica. Es decir, tengo un eje que pasaría por aquí y un eje que pasaría por aquí para hacer este movimiento, como si me estuviese abriendo lateralmente, que se continúa con las alas mayores del esfenoides. Es decir, que hay una buena mecánica y una buena coordinación en ello. Y que además se continúa con el etmoides haciendo este movimiento. Eso sería la flexión. Este es el movimiento de flexión fisiológica del MRP a nivel del frontal etmoides. De tal manera, cojo un momento un cráneo, que si yo me coloco en este punto, justo en la unión de los nasales con el frontal, durante la flexión yo notaría que esta sutura, el brecma, se hundiría y que aquí se hundiría, a pesar de que el frontal está saliendo. Estos dos puntos se hunden, se aplanan, pero no porque no esté hinchándome. Imaginaros un globo que estoy inflando y cuando lleno el globo cada vez se va aplanando más porque se va haciendo cada vez más grande. Entonces, el hecho de que se aplane
verifica que efectivamente se está hinchando el cráneo y que me estoy tratando de abrir, pero eso hace que todos los huesos tengan tendencia a ser más planos, porque es una bóveda. Muy bien, ¿qué está pasando después del frontal? Después del frontal y del etmoide, ¿qué está pasando con los maxilares? Bueno, pues resulta que tengo al hueso Vomer, que va desde la base del esfenoides, que hemos dicho que hace este movimiento en flexión, y que va a articularse aquí, en una ranura, encima de los maxilares, como parte del tabique nasal. Es decir, esto que sale del mismo esfenoides es parte del tabique nasal que se va a continuar con el etmoides, lámina perpendicular del etmoides. De tal manera que entre los dos van a formar el tabique nasal. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el esfenoides hace este movimiento, el etmoides recula. El Vomer presiona sobre la bóveda encima del maxilar, de los maxilares, y los maxilares, que son en verdad dos maxilares, lo que van a hacer va a ser que se van a abrir. Es como decir, la bóveda va a tener tendencia a aplanarse, igual que pasa aquí arriba. Entonces, los maxilares van a abrirse en la flexión craneal. ¿Qué pasa? Como son dos huesos, no estamos hablando de uno solo, en este abrirse hacia afuera tienen más rotaciones. Se abren hacia afuera, pero también rota sobre un eje vertical, de tal manera que se abre más de atrás que de delante. Entonces los huesos, conforme abro, que eso sería un eje anteroposterior, el primer eje que hemos visto sería un eje que pasaría así, ¿vale? El segundo eje que estoy explicando es un eje vertical que haría esto, ¿sí? Y un tercer eje que sería horizontal para hacer esto. De tal manera que los maxilares hacen este conjunto de movimiento. Es como que los dientes quieren mostrarse hacia afuera. Si es simétrico, tiene que ser así. Y fijaros que aquí la apófisis frontales que suben hacia los nasales, estos, al hacer ese movimiento, entran hacia adentro. Y ese entrar hacia adentro coincide con el movimiento de entrar hacia adentro del frontal. Entonces, ambos huesos entran hacia adentro y yo, cuando me coloco a hacer la técnica de los bebés, me coloco sobre los maxilares, estoy notando que aquí estoy bajando y aquí los dientes, la bóveda se está aplanando hacia abajo. Ese sería el movimiento de flexión fisiológica. Entonces, hago este movimiento, entro aquí y ya tengo el movimiento de los maxilares, tengo el movimiento, los nasales son dos huesos pequeñitos que seguirían este hundimiento hacia adentro, el rostro tiene tendencia como a achatarse, me estoy inflando. Vamos a ver ahora qué pasa con los parietales. Entonces, hemos visto el movimiento de la bóveda maxilar y ahora qué pasa arriba, con los huesos que están, con los parietales que van a unirse con el frontal. ¿Qué ocurre con estos? Pues igual, como el frontal estaba tratando de salir hacia adelante y yo tengo una membrana que va hacia lo largo de toda esta sutura, me está tirando esta membrana hacia adelante y hacia atrás. Entonces tiro de esta sutura, la sutura interparietal, tiro de ella hacia abajo al mismo tiempo que los parietales se abren. Es como si fuesen las alas de un pájaro. ¿Y qué ocurre? Fijaros que ya por su diseño, cuando abro más atrás que delante. Le pasa exactamente igual que a los maxilares. Los parietales y los maxilares, los dos son en forma de bóveda, y ambos se aplanan durante la expansión, durante la flexión del MRP.
Todo esto que estoy explicando es durante la flexión fisiológica. Ok. Entonces, para los parietales tengo un eje que es antero-posterior para hacer este movimiento. Tengo un eje que es ligeramente vertical, que se nota menos, es este de aquí, y una pequeña báscula y un eje transversal. El movimiento que siempre se va a sentir más es el movimiento de aplanarse sobre un eje antero-posterior, en este caso, para los parietales. Es decir, esta apertura. Flexión, extensión. Y eso es fisiología. Ok, entonces, ya tengo todos los movimientos del centro, me voy a la periferia. Entonces, ¿qué pasa con los temporales? Los temporales, cuando ocurre la flexión de la esfenobasilar, de la SEP, los temporales, por su diseño y su bisel interno, y aquí quiero mostrar una pequeña sutura para que veáis la fuerza, ¿no?, que hay. Fijaros el movimiento de un cráneo, que es un cráneo real, es un cráneo de una persona ya que aparentemente estaba ya bastante mayor, y sin embargo, fijaros cómo las suturas no se terminan de cerrar nunca. Es increíble cómo, a pesar de todo, el movimiento sigue estando en estas suturas. Fijaros. Es decir, constantemente se están moviendo estas suturas. Son como placas tectónicas que no terminan de poder cerrarse, ni de poder abrirse, porque estoy sostenido por dentro, con estos pilares y con este juego membranoso que hemos explicado en un vídeo anterior, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los temporales? Los temporales, casi todos ellos tienen un bisel interno. Y es un hueso puramente periférico, es decir, él no llega al otro lado, y aquí sí que se nota la diferencia. ¿Por qué? Porque son huesos totalmente periféricos, por lo tanto su movimiento exclusivamente va a ser rotación externa. Pero esa rotación externa es un conjunto, es un eje oblicuo que va de atrás hacia adelante, de dentro a fuera. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando roto es como que sigue el eje de la petrosa. Cuando roto hacia adelante, que no es el movimiento que más se siente, es un movimiento que puede traer confusión porque hay mucha gente que cree que la rotación externa del temporal es esto, y para nada. Cuando el frontal, cuando el esfenoides va hacia adelante, está empujando el ala, la parte escamosa del temporal hacia adelante y sube junto con la esfenobasilar haciendo este movimiento. Lo exagero, ¿eh? Entonces, este es el movimiento de flexión, de rotación externa, de expansión de los temporales. ¿Y qué ocurre? Pues ocurre que tengo sobre un eje transversal una rotación anterior, menos, ¿eh? Lo que más se siente es sobre un eje anteroposterior que las alas, los temporales se abren hacia afuera. Es decir, el temporal, la mastoides va hacia adentro, la punta de la mastoides va hacia adentro y la escama del temporal va hacia afuera claramente. Por eso en el esqueleto que hemos visto antes, la sutura está tan clara hacia afuera, ¿no? Cuando hemos visto esta sutura, está claro que aquí es donde abre. Si no abre aquí, no va a poder dar espacio para que el parietal se abra. ¿Por qué? Porque yo tengo el parietal aquí. Entonces, para que yo pueda hacer un movimiento de apertura con el parietal, el temporal se tiene que abrir. Es el movimiento más importante. Y tengo un bisel que mide 1 centímetro, 1,5 centímetros. Es un bisel importante. Y es un hueso tapadera en ese aspecto. Entonces, con los dos temporales en fisiología, cuando viene la flexión, hago una rotación externa, roto sobre un eje transversal hacia adelante,
roto sobre un eje anteroposterior hacia afuera, que es el movimiento más poderoso, y sobre un eje vertical, hemos dicho este, me falta el eje vertical, rotaría ligeramente más de adelante que de atrás, pero es muy poco. ¿De acuerdo? Entonces, hace ese movimiento. Esa sería la flexión del MRP. Y por favor, empezar a escucharlo y a diagnosticar, entre comillas, cuando digo diagnosticar es sentir esta parte artística de la osteopatía, y que es muy difícil, pero que no porque sea difícil no tenemos que hacerlo. Entonces, un buen osteópata tiene que sentir este mecanismo, si no, se está escaqueando de la osteopatía, de la buena osteopatía. En mi opinión es así, hoy día lo tengo clarísimo. Entonces, luego, ¿qué pasa? Tenemos los dos huesos cigomáticos. Los huesos cigomáticos son huesos que están apoyados sobre el maxilar superior. Entonces, hemos dicho que los maxilares superiores se movían así, pues los huesos cigomáticos igual van a ser empujados por el ala mayor del esfenoides haciendo una rotación de este tipo sobre un eje vertical. Sobre un eje vertical estoy haciendo este movimiento. Estoy haciendo eso. Roto de esta manera. ¿Sí? Sobre un eje sobre un eje transversal, roto de esta manera. Es decir, la apófisis cigomática del temporal va hacia adelante y empuja esto de esta manera. Entonces, hago este movimiento. Un eje vertical, un eje transversal y me falta un eje vertical anteroposterior. El anteroposterior es un movimiento que va a hacer esta báscula también. Y estoy siendo empujado por el esfenoides, por la ala mayor del esfenoides, que me está haciendo ese movimiento. De tal manera que el ojo, durante la flexión craneal, el ojo se ensancha. La bóveda se aplasta y el ojo se está ensanchando. Es un drenaje del ojo, igual que es un drenaje de los líquidos que hay en los senos. Cuando este mecanismo no funciona bien y se atasca, los senos aéreos, que son las cavidades que hay en los huesos del cráneo, y por lo cual tiene que haber un espacio aéreo que es un lugar de drenaje y de corriente, ¿no? Que hay una comunicación, ¿no? Cuando nos subimos a un avión vemos que las presiones cambian y tenemos como que destaponarnos, pues tiene que ver con eso. Entonces, cuando este mecanismo falla, aquí empiezo a tener problemas, porque empieza a no drenar y puedo perder visión ocular, puedo tener un problema de glaucoma, puedo tener dolores de cabeza, puedo tener sinusitis, puedo tener un montón de problemas, precisamente porque en esta zona de aquí tengo demasiada tensión. Y vemos como cuando hemos hablado antes en la otra clase, fijaros que aquí como el hueso se nota que está estirando la hoz del cerebro del hueso, y aquí tengo una ensanchación ósea, mientras que aquí está finito, aquí se empieza a ensanchar, ¿veis? Con la apófisis cristagali y la continuación del frontal, cómo me tira hacia adentro esta membrana. Por eso cuando el frontal viene y se destapa, aún así del centro me están tirando hacia adentro, y hay que entenderlo como un hueso doble, ¿vale? Y otra vez volvemos a ver las estructuras donde va insertada la hoz del cerebro. Fijaros que donde se inserta la hoz tengo estos huesos reales, un hueso de un ser vivo en su momento, ¿no? Que fijaros que tiene casi 1 centímetro de espesor aquí, y aquí tengo que tener unos 4 milímetros. Fijaros qué tensión tiene que haber a nivel craneal para que aquí desarrolle casi un hueso de 1 centímetro y aquí tenga apenas 4 milímetros. ¿Qué tensión craneal hay dentro? A cada movimiento y con cada respiración de este sistema que hemos estado hablando antes, ¿no? Del MRP. ¿De acuerdo? Y que se continúan con engrosamientos óseos que van a terminar, decíamos, en la apófisis mastoides o en la apófisis, en los malares, donde vienen a insertarse músculos muy potentes para la masticación, donde viene a colocarse el pilar frontonasal
que por detrás voy a tener la dura madre, con lados del cerebro, y todo esto está comunicado con el resto del cuerpo. Entonces, continuamos. El tema es que la mandíbula está muy ligada al temporal. Entonces, el temporal hemos dicho que hace este movimiento de rotación externa y la glenoide del temporal va a llevar a los cóndilos de la mandíbula a ir hacia adentro, ligeramente hacia atrás y hacer con movimiento hacia abajo. Es decir, como el temporal va a hacer un movimiento de rotación externa, empuja a los cóndilos hacia adentro. Pero los cóndilos, en una respuesta fisiológica, no solo van hacia adentro, sino que van hacia abajo y ligeramente hacia atrás. De tal manera que si yo me coloco sobre la rodilla de la mandíbula, voy a sentir que mi mandíbula va hacia abajo. ¿Vale? Entonces, los cóndilos van a entrar, van a hacer esta báscula hacia atrás, ligera báscula hacia atrás y hacia adentro, pero hacia adentro siguiendo esta línea de mis dedos, hacia adentro y hacia abajo, de tal manera como si quisieran decuastarse en ese momento. La mandíbula tiene tendencia como a cerrarse durante la flexión. Veréis que mientras que en el cráneo la bóveda tiene tendencia a aplanarse y estos puntos se alejan entre sí, como si quisiera al alejarme entre sí me aplano porque me estoy alejando de la base, los huesos tienen tendencia a acercarse. Es decir, en la línea que hay de mi base occipital a el nasion, estos dos puntos tenderían a acercarse entre sí. Las dos mastoides tenderían a acercarse hacia sí, pero no es real, porque lo que está ocurriendo es que me estoy hinchando y las mastoides se acercan porque me estoy separando. Es como que tengo tendencia a acercarme porque precisamente me estoy estirando. Entonces trato de, con alguna parte, estar acercándome al centro. Pues con la mandíbula pasa exactamente igual. Con la mandíbula, por un lado me están abriendo hacia afuera, pero estoy siendo expulsada hacia abajo y hacia adentro. Parece una contradicción, pero es fisiológico. Es decir, yo puedo llevar mi codo hacia afuera, pero al mismo tiempo, si alguien me estuviese tirando de aquí, rotar hacia adentro. A pesar de que voy hacia afuera, estaría rotando hacia adentro. Una cosa es la traslación de todo el cráneo en su conjunto cuando se está hinchando y otra cosa son los ejes propios de movimiento del temporal o de la mandíbula. Es decir, este movimiento no es solamente la traslación que hay hacia afuera del temporal, es solamente hablamos sobre ejes de movimiento, que son los que vamos a trabajar. Muy bien, entonces la mandíbula seguiría el movimiento del temporal, de la parte baja del temporal por debajo del eje. Por lo tanto, lo que hemos dicho, hacia abajo, hacia atrás. Fijaros que la persona va a estar tumbada, Todo esto tenéis que traducirlo a la persona tumbada. Entonces yo voy a sentir que va hacia la camilla y hacia los pies. ¿De acuerdo?